Comenzamos una serie que se llama Parados en la Brecha. Dígale con fuerza a alguien, dígale: yo estoy parado en la brecha. Y esta serie que vamos a comenzar a continuación es una serie que está enfocada en lo que necesitamos en nuestra vida como herramientas para vivir todos los días en conquista y en victoria. Dios nos llamó como pastores y nos ha hablado en este año fuertemente de que este es el año de la cosecha. Un año donde cosecharás cosas que ni siquiera sembraste. ¿Estás escuchando esta palabra? Que tal vez otros sembraron, pero Dios traerá esa recompensa del cielo sobre tu vida para que tú y yo disfrutemos lo que Dios ya puso en nuestras manos. Hay cosas que yo no he cosechado, pero mi mamá las cosechó. Y yo las veré en este tiempo realizadas sobre mi casa y mi ministerio. Y yo quiero en esta mañana que entiendas, pero no sucederá de la nada, de repente. Sucederá porque hay un pueblo que está listo para ir y alcanzar esa promesa que necesita. Y por eso tenemos que estar parados a la brecha, parados en el lugar de guerra, con las armas correctas y con la visión y fe intacta para alcanzar el propósito que Dios quiere darnos. A todos los que estamos en esta casa en esta mañana, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere multiplicar nuestra vida, Dios quiere bendecir tu casa, tu economía, tu trabajo, bendecir tu empresa. Pero necesitamos entender que nada en esta tierra sucede de la nada. Hay guerras que tendremos que enfrentar, hay batallas que vamos a tener que pelear. Y hay gente que ha salido de batallas como malheridos, algunos a punto de morir. Y necesitamos entender de que tú y yo no fuimos llamados para salir malheridos de las guerras y las batallas que enfrentemos en esta vida, sino que Dios nos llamó a vivir victoria y gozo en medio incluso de la dificultad. Y esto solo lo entiende una iglesia que tiene claro su propósito en Cristo. Entonces quiero hablar estos 2 domingos, hoy y el próximo domingo, de un tema que quiero que tengas tu espíritu y tu corazón abierto a lo que Dios va a hablar. Comenzamos a leer un libro que se llama La Búsqueda Final. Este libro lo escribieron un hombre de Dios, un profeta de Dios que nació más o menos en el año 70. Pero este libro fue escrito hasta 1995. Y fue algo que Rick Joyner vio en una revelación que Dios le dio sobre su corazón. Y hace un par de meses a mi esposa y a mí, nuestro pastor Esdras Muñoz nos regaló esta joya. Y comenzamos a estudiar aquí. Y la revolución que sucedió en nuestro corazón fue tan contundente que yo dije: tenemos que comunicar esto a la iglesia. Y hoy quiero literalmente tomar un extracto pequeño del libro, del comienzo del primer capítulo. Y quiero leértelo porque quiero ponerlo como un fundamento para que tú puedas entender que el mundo espiritual es una realidad que todos los cristianos tenemos que aprender a liderar. Diga conmigo: necesito autoridad espiritual. Hay una zona muy avivada, hay otra que como que me mira. Vamos todos: necesito autoridad espiritual. Amén. Dice el libro La Búsqueda Final: el ejército demoníaco era tan grande que se extendía tan lejos como lo podía ver. Estaba separado en divisiones, cada uno cargaba una bandera diferente. Las divisiones más cercanas marchaban bajo la bandera del orgullo, la justicia propia, la respetabilidad, la ambición egocéntrica, el juicio injusto, los celos. Y existían muchas de estas divisiones malvadas más allá del alcance de mi visión, dice el profeta. Pero aquellas en la vanguardia de esta terrible hueste del infierno parecían ser más poderosas. El líder del ejército era el mismo acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Y dice: las armas que llevaba este ejército fueron nombradas: la espada, se llamaba la espada de la intimidación, las lanzas de la deslealtad y las flechas de la acusación, chisme, mentira y búsqueda de faltas. Algunos centinelas y compañías más pequeños de demonios con nombres tales como rechazo, amargura, impaciencia,
falta de perdón, lujuria, fueron enviadas delante del ejército a preparar el ataque principal. Este ejército marchaba específicamente en contra de la iglesia. Alguien me dice amén en esta mañana. Escucha, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque si algo revolucionó esta palabra en mi vida fue esta. El ejército de Satanás no marcha en contra del mundo, no marcha en contra de las personas que hoy no conocen de Dios. El ejército de Satanás marcha en contra de los hijos de Dios. Su primer objetivo es derribar la iglesia y quienes asisten a ella. No es otro. Yo quiero que entiendas, y no es que, ay pastor, me convertí, vine a la iglesia, entonces me volví el punto de ataque de Satanás. No, mejor me voy de la iglesia. No significa esto. Es que siempre has estado atado, solo no te habías dado cuenta. ¿Alguien está aquí conmigo? Y yo no estoy diciendo que eres malo, una mala persona. Voy a hablar de mí personalmente. Antes de tomar una determinación por Cristo, yo pude leer este libro y darme cuenta que yo era una persona que estaba en la iglesia, pero estaba lleno de ataduras, estaba lleno de pensamientos contrarios a los de Dios, que tenía en mi corazón rebeldía, no en contra de mi madre, rebeldía en contra de Dios. Y que yo me sentaba y que yo adoraba y que yo me sentía a veces incluso motivado en mi fe por ciertas predicaciones que escuchaba, pero que luego salía a la calle y vivía como con un ancla que no me dejaba avanzar en la vida y el propósito que Dios me había regalado. Y muchos nos sentimos así en esta vida, porque a los que quiere atacar Satanás y crear división, dolor, frustración, es aquellos que hoy deciden por su fe, porque quiere que en el cabo de la semana tú digas: de nada me sirvió ir a la iglesia. Estás aquí escuchando esto, pero yo quiero decirte esto: tienes que ser más valiente que esa decisión, porque te aseguro que Dios te llevará de gloria en gloria y de bendición en bendición. Pero necesitas entender que hay un mundo espiritual que avanza. Y escucha, podía ver la estrategia primaria, decía este profeta que escribió este libro: causar división en todas las escalas posibles de las relaciones, iglesias unas contra otros. ¿Cómo están las iglesias hoy? Dice: en contra de los pastores y líderes, división entre los esposos, división entre los hijos y los padres. Los centinelas fueron enviados a ubicarse en las entradas de las casas y en las entradas de las iglesias, allí donde el rechazo, la amargura, la lujuria pudieran explotar y hacer rupturas mayores. La parte más sorprendente de esta visión fue que el ejército no estaba montando sobre caballos, sino principalmente sobre cristianos. Estas personas profesaban verdades cristianas, pero vivían aún bajo poderes de oscuridad. A medida que se ponían de acuerdo los unos con los otros, esos poderes demoníacos asignados a ellos creían y dirigían más fácilmente sus acciones. Muchos de estos creyentes eran anfitriones de más de un demonio, pero había uno que estaba al mando. Y algo interesante que vi es que no necesariamente los demonios que montaban a los cristianos estaban dentro de ellos, y que la manera que podían ser libres era dejando de estar de acuerdo con los demonios. Dios quiere enseñarnos esto en esta mañana, y quiero que entiendas esto. Este extracto que acabo de leerte necesita un alto nivel de espiritualidad para entenderlo, pero yo sé que la iglesia de Church Medellín tiene un alto nivel espiritual para entenderlo. Aquí no jugamos a la iglesia. Aquí no hacemos un domingo para que sea un show dominical. Nuestros servicios son servicios cargados del poder del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que entiendas es esto. Específicamente, Satanás ubica demonios en las entradas de la iglesia, donde la amargura, la desilusión y la frustración existe. Y muchos tal vez nos hemos puesto de acuerdo con el enemigo. Y yo quiero que veas esto de la manera más espiritual posible en esta mañana. No trates de entenderlo en tus propias fuerzas. Y entiendas lo siguiente. Sabes, vivir en libertad es algo que Dios nos regaló desde el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero es un producto, o es algo que yo siento
cuando he ganado una guerra. Y hay muchos de nosotros como cristianos que venimos cada domingo que no estamos dispuestos a pelear guerras espirituales que tenemos que guerrear por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestras bendiciones, por nuestras emociones y por nuestra sanidad. Preferimos estar allí rezagados en medio de la multitud. Y tal vez sentimos opresión, pero seguimos intentando seguir viniendo a la iglesia. Nadie es libre a menos de que haya vencido a su opresor. Y en este caso, yo quiero que entiendas, ya Jesús venció la muerte, ya Jesús venció la obstinación, ya Jesús venció al opresor. Pero necesitamos cristianos que se levanten a derribar los argumentos que están en contra de nosotros, que quieren derribar nuestro propósito en Cristo Jesús. Hay muchas bendiciones que tú y yo tenemos frente a nuestras vidas, pero hoy necesitas entender que tienes que pelear la batalla para que haya victoria en tu vida y en tu casa. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice: Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó, diga conmigo, desarmó. Wow, a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios nos dio libertad, pero escúchame esto: la libertad que tú y yo tenemos necesitamos construirla día a día en el Espíritu Santo. Por eso, aunque esto es cierto y es una verdad que tenemos que proclamar, y aunque vengamos a la iglesia, aunque incluso tal vez seamos líderes, y quiero hablar del liderazgo de la iglesia, hay cosas que tal vez, escúchame bien en esta mañana, no están del todo bien dentro de nosotros y necesitamos ser libres en Cristo Jesús. Quiero hablarte 3 principios de este versículo y quiero ministrar en esta mañana a la iglesia, porque hoy va a haber libertad de las cadenas en este lugar. Lo primero que quiero enseñarte es que para estar parados a la brecha, yo necesito entender de quién estoy siendo dirigido. ¿Estoy siendo dirigido tal vez por un demonio? Y hay mucha gente que se le habla de esto y dice: ay, no, pastor, no me hable de eso, a mí me da miedo. A mí esas palabras, no, hábleme de 10 pasos para ser rico. Pero, ¿sabes? Si como pastor yo no tomara la tarea de enseñarte lo que debes de hacer para ser victorioso en Cristo Jesús, entonces no te estoy enseñando cómo salvarte y mucho menos cómo vivir en esta tierra en victoria. ¿Estamos aquí? La primera pregunta que me tengo que hacer es: ¿estoy siendo dirigido tal vez por un demonio? Y te voy a decir algunas preguntas que quiero que te respondas y escribas en tu cuaderno. ¿Me cuesta ser feliz? ¿Siento amargura, enojo, odio constantemente? Tal vez por la gente, por la situación, por Petro. ¿Me amarga todo lo que hace alguien? ¿Alguno aquí ha vivido una experiencia de esos que hay gente que nos amarga el día? ¿Alguien levante su mano si lo ha vivido? ¿O solo soy yo? Ay, gracias por estar conmigo. Yo tuve que renunciar a eso en mi vida. Yo tuve algunas personas en mi vida que yo las veía entrar a mi casa y a mí se me dañaba el día. Y yo decía: ¿pero quién las invitó? Era una fiesta privada. ¿Quién? Pero yo no sé, como que el diablo le dice a esa gente que vaya a casa. Porque siempre aparecen. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios necesita hacerte libre. Y porque en nuestra vida no puede haber odio constantemente. No puede estar todo el tiempo nuestra vida atada al enojo, a la amargura. ¿Cómo sé que si estoy siendo dirigido por un demonio? Siento profunda insatisfacción en todas las áreas de mi vida o en algunas áreas de mi vida. Hay gente que todo el tiempo se siente insatisfecho por las cosas, ve triunfos pero no los goza, no los disfruta porque hay una insatisfacción en su vida. Otra pregunta que tienes que hacerte es: ¿tenemos temor constantemente? Todo el tiempo tengo miedo a todo lo que vendrá. Porque por más que sabemos la regla general acerca del dolor, la traición, la deslealtad, la infidelidad, escucha, y sabemos que no son correctas,
muchos vivimos constantemente teniendo temor a la deslealtad, a la infidelidad, a lo que no es correcto, y también lo practicamos en nuestra vida. A veces sabemos que hay cosas que están mal, pero sabiendo que están mal, las hacemos. Y sabes, esto me dice a mí que hay cosas que tienen que salir de mi vida, que el deseo de satisfacernos a nosotros mismos a veces es más grande que el deseo de satisfacer a Dios en todo lo que Él me pide. ¿Alguien está escuchando esta palabra en esta mañana? Por eso, sabes, algo está mal, y podemos ser conscientes de ello solo si yo tomo una determinación en Cristo y entiendo que algo me está distrayendo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando tú cambias esa relación sana con el Espíritu Santo, y cuando tú tomas realmente al Espíritu Santo como algo en tu vida primordial y le das a Él todos los derechos de tu vida, entonces sientes placer completo en tu corazón y en tu interior. Lo que uno siente de parte de Dios no es un placer temporal, ni una sanidad temporal, ni Él resuelve los problemas temporalmente. Lo que Dios hace dura para siempre. Por eso pensamos de vez en cuando, no sé si estoy bien, no sé si me va a ir bien. Yo me siento, estos días hablaba con alguien que fue sano y le decía: tienes que proclamar todos los días que tu sanidad fue completa. Porque a veces recibimos sanidad de Dios y no sé, pastor, ayer me sentí rarito, ayer sentí un poquitiqui. No, tú tienes que tomar autoridad espiritual. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Y decir: por las llagas de Cristo yo fui sanado. Y la sanidad de Cristo no es temporal, la sanidad de Cristo es hasta que Él venga por nosotros. Lo que Dios hace en tu vida no es temporal. Por eso, si es algo temporal, entonces no sucedió de parte de Dios. Bajo el dominio de los demonios, entonces buscamos todo el tiempo ver las faltas de las personas. Buscamos todo el tiempo acusar incluso a los que están en Cristo. ¿Estás escuchando esta palabra? Hay gente que viene a las iglesias solo a mirar quién es bueno y quién es malo. ¿Te imaginarías eso? Eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias que me han contado pastores. Pero viene gente a las iglesias y se sientan y determinan si el mensaje es para él o para no, este no es para mí hoy. Hoy no voy a anotar nada. Hoy no voy a abrir mi corazón para escuchar la palabra. Y deciden como dominados por algo, que vinieron solo como a evaluar si lo que sucede en este lugar realmente es para su vida. Pero yo quiero que entiendas esto: tienes que ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo para que Él te pueda ministrar con lo que Él está haciendo sobre tu corazón. Ahora, el plan del enemigo es un plan repetitivo. Un plan repetitivo que hará que todos los días te sientas en desacuerdo con Dios. Intentas ser feliz, pero no lo eres. Te quieres sentir satisfecho. Hoy sales emocionado de la iglesia, pero algo viene y te vuelve a traer tristeza y dolor los siguientes días de la semana. Así que hoy tú tienes que pararte a la brecha por tu libertad y entender que ningún demonio puede dominar ni dirigir nuestra vida ni nuestra casa. Porque nosotros fuimos libres por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Para estar a la brecha, número 2, necesito saber con quién estoy de acuerdo. ¿Con quién estoy de acuerdo? Es importante que te preguntes si estás de acuerdo con Dios o estás de acuerdo con el engañador. El nombre por excelencia de Satanás es mentiroso. Y todo el tiempo miente y todo el tiempo quiere tener un efecto de mentira sobre tu vida. Hace unos días atrás yo les decía: la mejor publicidad que se hace en la tierra es la que hace Satanás. Vende como si todo fuera bueno, pero después te da el recurso de dolor. Muestra que todo es satisfactorio en esta vida, pero al final quedas vacío como al principio. Porque el engañador solo viene a crear mentiras sobre tu vida. Nunca te dirá una verdad. El diablo no sabe decir la verdad, sino que siempre trae mentiras. Escúchame esto: argumentos, hasta intentar que la Biblia se convierta en una mentira para ti y no en una verdad. Porque la palabra dice que cuando escuchamos la Biblia y creemos que es una verdad,
ella nos hará libres. Cuando Satanás roba esta palabra y te la vuelve una mentira, entonces te crea en ti una confusión interna en donde no entiendes lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. La Biblia no es un libro que manipula la verdad. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Alguien tiene que salir decidido con esto en esta mañana, con una convicción clara. La Biblia no es un libro que manipula la verdad de la gente. La Biblia es la verdad que Cristo nos dejó para seguir en esta tierra y alcanzar las promesas que Él nos dio como sus hijos. Pero Satanás quiere transgiversarla y justificar actos en nuestra vida. No tienes que ser tan bueno. Es que no tienes que ser perfecto. Es que tú crees que el pastor es perfecto. Alguien me decía algún día: ¿usted cree que todos los pastores son buenos? Y yo le dije: no. Porque mientras todos aquí estemos en esta tierra y mientras todos pasemos las mismas circunstancias y las mismas pruebas, seremos tentados una y otra vez. Pero ¿sabes qué hace la diferencia? La búsqueda espiritual que tienes y las armas espirituales, cómo las usas. Hoy necesitas entender de que seguirás siendo atacado. Él seguirá manipulando la verdad sobre tu vida, seguirá diciéndote mentiras. Pero así como Jesús en el desierto, cuando fue tentado, tienes que responder con una verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios en tu corazón. Por eso hacemos el devocional todas las semanas. Esta semana estamos en Hechos 5 al ¿cuál? Al 8. 5 al 8. Estamos haciendo hechos, ¿sí o qué? ¿Cuántos están haciendo hechos esta semana? Hay manitos que no se levantan, no tienen ni idea. ¿Cómo así que hechos? ¿Qué es eso? Un libro de la Biblia. Y lo leemos porque no nos podemos dejar engañar por las mentiras de Satanás. El poder más grande que Dios nos ha otorgado es la palabra de Dios. No solo en este libro, sino en nuestro corazón, declarada con nuestras bocas. El cristiano tiene que aprender a declarar la palabra del Señor, a repetírsela a Satanás. Cuando Satanás venga a decirte estás mal, tú le vas a decir: no, qué pena contigo. Dios ya pagó por mí en la cruz del Calvario y yo estoy re bien para Cristo Jesús. Escúchame. Cuando Satanás venga a acusarte en la puerta de la iglesia, hay gente que está entrando a la puerta y dice: no sé, estoy tan pecador y la iglesia está tan bonita. Yo no sé si ustedes escuchan cómo canta la iglesia. Hace unos meses alguien entró por esta puerta y me decía: pastor, yo lo dudé mucho en si entraba. Vengo de tantas circunstancias que he vivido en mi vida y que yo no sé que si estoy tan bien para entrar a una iglesia que canta tan bonito, me decía esta persona. Y yo le decía: ese es Satanás en la puerta diciéndole a alguien: no entres, este no es tu lugar y no te mereces esto. Pero yo hoy te voy a decir una verdad que dice la Biblia, que dice en Salmos que entremos con alabanza por las puertas del atrio y que exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes, nunca te sientas indigno para entrar a la casa de Dios, porque en la casa de Dios muchas moradas hay. Hay alguien que puede profesar la palabra, la mentira de Satanás. Cuando tú hablas la verdad, la mentira se arruina. Y entonces la amargura se va, la tristeza se va, la ambición propia se va, el orgullo se va. Todo lo que el diablo quiere hacer sobre tu vida empieza a irse. ¿Sabes por qué? Porque te comienzas a poner de acuerdo con el cielo y en desacuerdo con el infierno. Hay gente que tiene que ponerse en desacuerdo con el enemigo y decir: no, yo soy libre en Cristo Jesús. La mayoría de personas que viven bajo el dominio de los demonios llevan una vida normal. O sea, ni se les nota. Es más, puede que esté con alguien sentado al lado y esa persona lleve un montón de demonios y no se le nota, se ve hasta espiritual. Mire el que está al lado ahí, mírelo, dígale: pilas pues, hermano, pilas pues. No miente. Pilas, Julito, pilas, Julito. Y uno dice: pero es que se ve muy bien, se ve normal, no se le nota. Pero es que no es que se le tiene que, no es que está ahí todo enchuquizado y que lo mira usted todo raro, porque es que todo el mundo dice: no, el que tiene un demonio solo mira a uno raro y no.
créame que la gente que más endemoniada está, más normal es. Porque ni siquiera él se ha dado cuenta, escúchame, esto es una verdad bíblica, que está atado. Incluso cree que son pruebas que Dios está poniendo sobre su vida. Y no es libre porque no ha entendido la verdad de Cristo en su corazón. Pero en esta mañana hay una verdad en este lugar. Y hoy nadie de estas puertas va a salir como entró. Hoy vamos a declarar que nos ponemos en acuerdo con el cielo y en desacuerdo con Satanás. ¿Sabes qué trae el entender con quién estoy de acuerdo? Me hace entender si en nuestro corazón hay confusión mental. Y tal vez estás orando y hay distracción. Hay gente que está orando y de un momento a otro empieza a pensar en lo que va a hacer mañana. Empieza a pensar en el arroz, se me va a quemar. No, mejor voy espérate, Dios, voy a... Hay una confusión. Empieza a adorar en la iglesia y empieza a mirar para los lados quién llega tarde. ¿Sabes por qué nuestro auditorio es oscuro? ¿Usted había pensado en eso? Para que usted pueda adorar a Dios de manera íntima. Para que no esté mirando a todo el mundo, mirándole la cara al lado. Mire, este dice amén. No, sino que usted pueda conectar su espíritu con el Espíritu Santo. Aquí puedes adorar con libertad. Aquí puedes exaltar a Dios con libertad. Este es un terreno de sanidad y liberación cada mañana. Por eso tú, cuando sientas esto, escúchame esto, vas a hacer esta oración: llevo cautivo mis pensamientos a la cruz del Calvario y declaro libertad para orar, libertad para adorar, libertad para alabar a Dios y libertad para exaltar el nombre de Cristo. No te distraigas. Cuando tenemos que saber cómo ponernos de acuerdo, tenemos que saber si nos sentimos indignos. ¿Cómo está nuestra mente acerca de Dios? Tal vez tenemos pensamientos intrusos, agresivos y hasta violentos. Pensamientos religiosos o blasfemos. Pensamientos suicidas. Una persona en desacuerdo con el cielo contempla el morir. Pero una persona que se pone de acuerdo con el cielo sabe que mientras hay vida, hay una esperanza y un propósito que cumplir. También necesito entender que cuando estoy en desacuerdo con el cielo, constantemente tengo pensamientos sexuales inadecuados. Aún incluso en la iglesia, mientras oro, hay gente que es más atacada en esto mientras ayuna. Y por eso tú tienes que entender que tienes que llevar cautivo tu pensamiento a la cruz del Calvario. Necesitas ser influenciado por Dios y no por el enemigo. El enemigo quiere agrietar en ti lo que Dios quiere hacer por completo en tu vida. Hay una obsesión de Satanás toda la vida de la historia de la humanidad. Y lo único que quiere hacer sobre los cristianos es tener control. ¿Tener qué? Él no quiere solamente decirte unas mentiras. Él quiere controlar tu mente para que tú no puedas recibir la palabra de Dios. Quiero cerrar este mensaje con el tercer principio, pero yo quiero que hagas algo. Pon tu mano en tu mente, aquí en tu 100, y vas a orar esto conmigo fuerte. Dile: Señor Jesús, yo soy libre en esta mañana de todo pensamiento contrario a tu presencia. Llevo cautivo mis pensamientos, mis emociones a la cruz del Calvario. Y declaro que por los próximos minutos seré libre. Seré libre. Mis cadenas se romperán. Y saldré en este día libre para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén.